Bien, luego de 30 días, tal como habíamos previsto, vamos a trabajar sobre esta segunda entrega. Hay una palabra que va a ser parte de todo este proceso de estos próximos 30 minutos y quiero enfatizarla con ejemplos puntuales y concretos porque me parece que pueden realmente aportarles en todo este camino que están llevando adelante que tiene que ver con la inserción. La palabra es la vigencia. Voy a tratar de desarrollar una emoción a través de toda esta narración que tenga que ver con el hecho de hacerlos sentir vigentes. Bueno, obviamente no es fácil cuando uno tiene esa posibilidad de tener la entrevista y pasa 1, 2, 3, 4 entrevistas y luego se nos cae y enviamos el CV y nos vuelven a contactar y se cae un segundo proceso. Es como que ahí empiezan a pasar cosas internamente y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Abandono esto no es para mí. Y ahí es donde hay que trabajar, por eso el tema de la vigencia. Y me pareció interesante contar un caso personal que en cierta forma va a ilustrar esta palabra vigencia con hechos muy concretos y que creo que les puede realmente aportar en este camino que están llevando adelante. Bueno, me voy al año 1992, muchos eran chicos, algunos no habían nacido todavía. Ingreso como APM en un laboratorio, estoy 8 años, paso a una gerencia de producto. En el año 2004 me desvinculan y empiezo a trabajar en otras actividades relacionadas con la música, manageriando un conjunto musical. En el año 2006 surge la idea de comenzar a postular nuevamente y empieza algo súper interesante, porque fueron 45 procesos de selección en distintos laboratorios entre el año 2006 y el año 2009, donde no se daba el resultado que uno estaba esperando y bueno, obviamente uno empieza a experimentar esta frustración, el enojo y un montón de emociones que nos terminan de alejar del objetivo que tenemos. ¿Qué voy a hacer? Voy a desarrollar de a uno, tal vez con un poco de gracia porque hoy uno lo puede mirar con más frialdad y a medida que vayamos desarrollando cada uno de los casos vamos a ir rompiendo algunos paradigmas. Empiezo con el caso 1, vamos a quitar el nombre del laboratorio. En un momento me contactan desde una consultora, me citan en Microcentro, éramos 26 personas, nos cuenta el gerente de ventas que de todos los participantes iban a quedar 9, con los cuales se iba a armar un nuevo equipo para una nueva línea de este laboratorio, el laboratorio 1. Hacemos este primer día, porque en realidad fue un día de trabajo, desde 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Y bueno, desde luego hubo mucha gente que dijo, a mí no me avisaron, así que se retiró. Ya éramos menos de 26. A las mediodía, tipo 12:30, me entero que no era solamente este día, sino que había un segundo día de 26 personas, un tercer día y un cuarto día de 26 personas. Desde estas entrevistas competitivas, porque eran modelo Assessment Center, donde cada uno de los candidatos interactuaba con quien estaba al lado, o sea que todos estábamos en cierta forma compitiendo, era eliminatorio. Bueno, pasan estos 4 días, tenemos las entrevistas, se avanza con el proceso de selección, mes de noviembre, se hace luego entrevistas ya en el laboratorio, de las 100 y pico de personas habíamos quedado prácticamente 20, se sigue avanzando con entrevistas, ya ahora sí con el gerente directamente. Vienen las vacaciones, se corta todo el proceso, más que claro, uno se va, yo me fui a la costa, iba con el celular, no como los que hay ahora, era uno más mecánico. Y bueno, desde luego, cuando estabas en la playa estabas esperando, porque seguramente te iba a sonar el celular para decirte que tenías que volver urgente a Buenos Aires para hacer el preocupacional. Silencio, no sonó el celular, llega el mes de marzo, nos contactan ya estábamos los 9 definidos. Se comienza con el preocupacional, se comienza con el psicotécnico, con el ambiental. Se fusiona la empresa M1 con la empresa M2. Por esta fusión se desactiva todo el proyecto, por lo cual todos aquellos que habían pasado por la selección y que habían sido preseleccionados fueron comunicados, entre ellos estaba yo, y se nos comentó lo que estaba sucediendo. Era un caso de fuerza mayor. Así que esta primera búsqueda quedó en la nada. Y bueno, uno dice, bueno, pero fueron 5 meses, hubo entrevistas individuales, entrevistas grupales, hubo psicotécnico, hubo preocupacional, ¿cuáles son las posibilidades de que pase esto? Bien, pasó. Segunda entrevista o segunda situación, me contactan desde un laboratorio muy importante, era para una gerencia de producto en Microcentro, no tanto en Microcentro, más para el lado de Congreso, un hotel reconocido.
Me recibe el gerente general, yo no entendía por qué en lugar de arrancar desde las supervisiones arrancaba, pero bueno, en este caso se arrancó por el gerente general. Me dice, mira que acá está trabajando alguien que te conoce, es X está como gerente de marketing. Tengo la entrevista con esta primera persona, con la segunda persona que me conocía. A los 20 días, tanto al gerente general como al gerente de marketing los desvinculan de la compañía. Por lo tanto, quien venía a ese puesto en la gerencia general iba a traer a todo su equipo. O sea que Jorge ya no era candidato. De hecho, vaya uno a saber dónde quedó el CV de Jorge. Tercer proceso, laboratorios H. Vamos a ponerle H como nombre. También gerente general, estaban buscando un gerente de producto. Comienza la entrevista y el gerente general me dice, Jorge, relájate, ya hablé con gente que conozco, que tenemos contactos en común, me han dicho que está todo más que bien, así que vamos a avanzar. Quería avanzar yo con las entrevistas, luego vendrá el gerente financiero, recursos humanos, y este proceso se define en aproximadamente una semana. Pasó un día, 2, 3, 5, 7, 12 meses, 14 meses, y a los 14 meses recibo una carta en la cual se me menciona que, no había sido seleccionado para este proceso. Desde luego, en esos 12 meses uno compró 4 autos, los vendió, 5 casas las vendió, tuvo familia 5 veces, pasaron un montón de cosas, mi vida ya era otra. Y la pregunta aquí es, ¿cómo puede ser? Porque está el enojo, ¿cómo puede ser que después de 14 meses te llegue una carta? Es como es. Es así y no lo vamos a cambiar. Seguramente aquí se perdió la carta en el correo y llegó luego de 14 meses. Un proceso que parecía totalmente cerrado, por algún motivo se había caído. Aclaro que todo esto no es cronológico, los voy contando a medida que van llegando a mi mente. Fueron situaciones que transcurrieron en un proceso de más o menos 3 años. Y el proceso 4, en la puerta del laboratorio, me encuentro con alguien que había trabajado conmigo, había sido mi gerente general, tenía un excelente vínculo con él. Y me dice, ¿qué haces acá? Y le digo, mira, estoy trayendo el CV porque sé que hay una vacante para trabajar. Me dice, mira, yo estoy justo como gerente general, viste que me fui del laboratorio, así que dame que lo entrego yo, olvídate, en breve tenés una entrevista, Jorge, está todo más que bien. A los 15 días... lo contactaron desde Chile para darle la gerencia general y obviamente él se ve quedó dando vuelta por algún lado del laboratorio y esta búsqueda también se cayó. Vamos al laboratorio 5, me contacta un conocido, acá voy a romper el paradigma del contacto, porque a veces uno dice si no tengo contacto no tengo posibilidad. Hoy voy a romper el paradigma del contacto. Ya vieron que hubo más de un contacto y que muchas de estas búsquedas se han caído aún habiendo un contacto. Bien, me contacta esta persona, el contacto, me dice, mira, quiero meter tu CV en este laboratorio, la verdad que me parece súper interesante. Era el laboratorio, vamos a ponerle número 6, hay una vacante para la visita médica, así que creo que podrías ingresar. Paralelamente, yo sin saber, había enviado mi CV a través de uno de los portales de búsqueda de internet, me contactan de este mismo laboratorio, pero para otro rol. Yo no sabía, voy a la entrevista, la persona me dice, bien, Jorge, ¿cómo se ve usted para viajar? Imaginen, yo decía, pero ¿cómo es esto? El visitador aquí tiene su zona, se gira, no entendía. Le cuento la situación y la persona me dice, no, Jorge, te cuento, es una posición a la cual vos postulaste para una gerencia de producto, te estoy contactando por este motivo, la idea es que, participes y... vamos a ir viendo si existe la posibilidad de que avances en el proceso. Termina esta entrevista, la verdad que fue excelente, hablo con mi contacto y le digo, mira que la verdad que fue excelente, no me llamaron para la visita, me llamaron para una gerencia de producto, lo único que hay que decir es que soy un buen tipo, así que está en tus manos ahora. Nuevamente recibo un llamado de este contacto mío, me dice, mira Jorge, yo prefiero que arranquemos por el lado de la visita médica, hace tiempo que estás afuera y está bueno arrancar desde la base. Le digo, bueno, listo, dale, vamos para adelante. Pasa la segunda entrevista con el gerente de ventas, con quien sería mi supervisor, preocupacional, estaba todo más que perfecto. Año 2006-2007, no recuerdo bien puntualmente, se reglamenta su ley, que es la ley de profesionalización de la visita médica. Por esta ley, yo, al no tener matrícula, no podía ejercer el rol. Cuando me llama la persona de recursos humanos, me dice, Jorge, arrancás el lunes, la vacante era para provincia, por lo tanto no podía ejercer. Le cuento mi situación, me dice, no, mira, no se puede hacer nada. En una búsqueda que ya estaba definida, ya estaba por comenzar a trabajar por un tema legal, uno quedaba afuera.
al estudiar la ley de matriculación, si uno en los últimos 5 años había estado trabajando en la visita médica, espontáneamente se le otorgaba la matrícula. Bueno, en mi caso eran más de 6, por lo tanto no tenía esta posibilidad de acceder a la matrícula de manera automática. En este proceso en particular quiero enfatizar el concepto contacto. Fíjense que podés no tener el contacto, pero a veces la fantasía es de que con un contacto uno ingresa, y aquí yo podría decir que no fue así. Sigamos avanzando, vamos al 7 o 6, yo ya me perdí. En el 7 me contacta el gerente de ventas de un laboratorio, habíamos sido colegas. Mirá, Jorge, hay una posición para supervisor, la verdad que me interesaría, pero tengo que esperar que se jubile una persona. Bueno, esta persona tenía muy buena salud y la verdad que no quería jubilarse, así que el proceso se cayó. Y creo que todavía sigue trabajando después de unos cuantos años aún jubilado, así que la vacante está cubierta. A ver, ¿qué nos queda? Nos quedan como 30 procesos todavía. Bien, otro laboratorio por el barrio de Flores. Aquí venía recomendado por el gerente de recursos humanos de aquella primera empresa donde yo había estado trabajando durante 12 años. Era para la visita médica. Me siento con él. Este fue previo al último que conté. Me dice: Jorge, estás sobrecalificado. Y yo pensaba: explotame y no tengo inconveniente, que está todo más que bien. La realidad es que este proceso también se termina cayendo. Otro que viene a la mente, un laboratorio donde te reúnen 7 supervisores y tenés una entrevista que luego me enteré que se llama entrevista de panel. Tenés un bueno, tenés un malo, tenés un moderado. Se pasa la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta entrevista, la última con role-playing, la última ya estás prácticamente adentro, pero no. Bien, próximo proceso, un laboratorio multinacional, estaban buscando un capacitador, el aviso decía médico excluyente, me pareció raro porque en la capacitación comercial, en muchos casos el capacitador no es médico, puedo tener una gerencia médica y aparte un capacitador. Me comunico, hablo con la persona que estaba a cargo, le transmito mi inquietud, me dice: no, Jorge, fue un error en la publicación, es médico no excluyente, así que bueno, bienvenido. Yo pensaba, si el 99% de la gente vio que decía médico excluyente, es muy factible que nadie haya enviado, por lo tanto estoy casi solo. Bien, copito con un médico, segunda entrevista, tercera entrevista, estaba todo casi cerrado. El médico aparentemente era excluyente, así que terminó entrando el médico como gerente de capacitación. Laboratorio, 9, me recibe un señor de unos 145 años más o menos, muy serio él, y en un momento la entrevista, aquí estaban buscando un supervisor, el estilo del laboratorio es muy rígido, en un momento la entrevista se pone más o menos tensa y él me dice: ¿y cuánto está ganando usted? Y yo ya estaba medio cansado, entonces le digo: yo no le pregunto, jefe, cuál es la facturación de la compañía. Y termina la entrevista, la persona me dice: bueno, hoy estamos decidiendo, así que si no lo contacto en las próximas horas quiere decir que se avanzó con otro candidato. Más que claro que se avanzó con otro candidato. El siguiente proceso, aquí me contacta un amigo, hoy incluso es amigo, él estaba en una gerencia de producto para gastroenterología, y me dice: Jorge, mira, yo me voy, tengo la verdad mucha banca en el laboratorio, me voy muy bien, y les dije: quiero que se quede esta persona. Bueno, voy al proceso, entrevista 1, 2, 3, estaba todo más que bien, casi cerrado, pero no, tampoco. Este proceso también se ha caído. Bien, seguimos ya, uno no apuntaba solo a la visita médica, entonces había un aviso en comercio exterior, se buscaba a alguien que viniera del ambiente comercial. Voy a la entrevista, en un momento por la espalda alguien me dice: ¿hablas inglés? Pero entra hablando en inglés. Bueno, había que resolver en el momento. Pasaron también 2, 3, 4 entrevistas y finalmente se avanzó con un candidato interno que había postulado en estas postulaciones internas que tienen las compañías para el sector de comercio exterior. Bien, no voy a narrar todos porque son un montonazo, incluso consultoras de la industria farmacéutica especializadas, portales donde uno envió el CV, pero la gran pregunta, porque aquí podemos ver cómo emociones, la frustración, el enojo, que uno mismo lo experimentó en algún momento, es claro que si vos intentás y las cosas no se dan, comenzás a experimentar un enojo que luego llevás a la próxima entrevista. Es algo que habíamos hablado en esta primera entrega que hicimos hace 30 días. Y sí, a veces es un poco inevitable. Y la pregunta es ¿por qué? Sin embargo, luego de unos poquitos años yo pude entender que la pregunta no era ¿por qué?, sino ¿para qué? Y
surgen varias preguntas. ¿Qué pasó entre esos procesos? Algunos exitosos porque se terminaba entrando, pero pasaban cosas en el medio que hacían que se cayera la posición. Otros donde no se llegó a la final, otros donde directamente uno quedaba fuera en las primeras instancias, otros donde se llegó a los estudios. Pero la gran pregunta ¿es una realidad definitiva? Todo eso que sucedió podría indicar que la realidad es definitiva, tenés que dedicarte a otra cosa. Sin embargo, unos años más tarde, uno entiende, yo tuve la posibilidad de entender que todo ese camino recorrido hoy me permite entender no solo cómo funciona cada uno de los procesos de selección, hay muchos más, no los conté todos, algunos fueron telefónicos, algunos fueron del estilo speed dating, donde tenés 5 minutos con un gerente, hay 20 candidatos, 20 mesas, distintas personas del laboratorio y si te vendés rápido tenés la posibilidad de avanzar. Y vuelvo a la gran pregunta, ¿para qué? Y de ese análisis, yo llego a la conclusión luego de un cierto tiempo, el haber entendido todo el proceso de selección, desde el momento del envío del CV, el manejo de la red, el envío de un mail, el contacto telefónico, las entrevistas, las que te va bien, las que te va mal, los estudios, te permiten llegar a entender qué es lo que le pasa a aquella persona que hoy está en la búsqueda y tal vez no consigue su objetivo en un mediano plazo y cómo entran un montón de emociones que te alejan del objetivo final. Entonces, como para ir rompiendo algunos paradigmas, el contacto es relativo, muchachos. El contacto es relativo. Puede surgir, puede no surgir. En mi caso no surgió por el contacto. De hecho, mi reinserción en la industria surge a través de mi propia consultora. Cuando surge la docencia, cuando ya habían pasado todos estos procesos, digo, bueno, me voy a dedicar a la consultoría y empiezo a trabajar con laboratorios. Y uno de esos laboratorios me termina contratando en relación de dependencia sin siquiera una entrevista de selección. Y cuando lo cuento es hasta gracioso porque fue informal, con un lenguaje 100% informal, donde en un momento en una mesa, con un vino de por medio, el gerente me dice, che, te quiero en la compañía. Entonces, aquí surge otro segundo paradigma a romper. Todo es relativo, no hay verdades absolutas. Lo que un día no fue, tal vez mañana se da de una manera improbable, cuanto menos. Y aquí es donde uno dice, lo importante es la persistencia en el tiempo. Esto les va a dar indirectamente esta vigencia. Siguen vigentes. No sé qué pasó ayer. Se me pudieron haber caído 15 procesos. Estoy enojado, estoy medio frustrado. Pero bueno, hay que levantar las cosas y seguir para adelante. Y por eso todo este trabajo. Fíjense lo siguiente. Uno tuvo esta imposibilidad en 45 procesos. Y hoy aquellos alumnos que están trabajando en el curso o en la continuidad van teniendo día tras día inserciones. Y cada día vamos viendo como van pasando por ciertos procesos, algunos se nos caen, claro, pero otros terminan con la inserción. Entonces hay otro paradigma aquí a romper que me parece muy importante y es que si no tenés experiencia no conseguís el laburo que estás deseando, el de visitador médico. Podría decir y podría afirmar luego de tantas vivencias que todo tiene que ver con esta sensación de vigencia, esta sensación de persistencia en el tiempo, que desde estas dos palabras, de estos dos conceptos, empiezan a surgir los resultados que estamos esperando. Sumado a todo aquello que hablamos en aquella primera entrega de hace 30 días, donde narrábamos el concepto de empatía, donde narrábamos el tiempo, la meticulosidad. Si día a día uno empieza a sumar estas herramientas que nos acercan y sabemos esperar el tiempo que posiblemente tengamos que esperar, pueden pasar 1, 2, 3, 15 procesos, pero inevitablemente el resultado se termina por dar. Porque aparte en ese tiempo uno va ganando, lo decíamos en la última entrega, uno va ganando un montón de conocimientos, un montón de contenidos que inevitablemente cuando tenemos que vender no se van a notar porque se va a percibir esa seguridad, ese conocimiento que uno tiene respecto del trabajo del visitador médico, respecto de la industria. Puede ser que en algún proceso mi perfil no sea lo que se está buscando. Sí, hay un montón de elementos que sin duda van a influir en la selección. Incluso, según un psicotécnico, uno puede adaptarse más a cultura de compañía o no. Y en función de este perfil que naturalmente tenemos, puede que cierta compañía diga, bueno, Jorge es el candidato, Jorge no es el candidato. Quiero volver a todos esos elementos que estuvimos trabajando hace un tiempo
Y para darle una idea de cierre, esta entrega, la del día de hoy, vamos a volver a esos paradigmas que es importante que podamos romper, vamos a enumerarlos. El primero es, si no tengo experiencia, no tengo posibilidad de ingresar. Y todos los que vienen trabajando conmigo en el último tiempo van viendo en el día a día que esta realidad no es tal. El segundo, si no tenés un contacto, no ingresás. Fíjense que yo tenía contacto, el enchufe, el cable y no salían las cosas. Por lo tanto, tampoco es 100% real que si no tenemos un contacto en la industria no tenemos posibilidad de ingresar. Desde luego, bueno, hay experiencias donde sí, es claro, uno lo ve, donde entró la persona recomendada por tal, pero no hay forma de competir con un candidato que es excelente, y ahí es donde uno trata de poner todo el foco. Si ustedes son excelentes en lo que aman, en lo que les gusta, se va a notar en las entrevistas de selección, lo va a notar el entrevistador. Y volviendo a aquello de la seguridad que se está buscando cuando un gerente tiene que contratar un candidato para el rol de visitador médico, es importante ponerlo en su justa medida. Cuando son excelentes en lo que hacen, aún sin experiencia, se empiezan a ver un montón de elementos en ustedes, desde el brillo de sus ojos hasta la seguridad con la cual hablan en la entrevista, que indirectamente termina jugando a favor para lograr esa inserción que están buscando. Entonces, fíjense que estos paradigmas a veces nos frenan porque como uno considera, es una creencia, ese paradigma es una creencia que está 100% arraigada y me comienza a alejar del objetivo que tengo, ¿no? Del objetivo consumado. Ese tercer punto que me parece importante, que debemos tener, que debemos sentir incluso es, estoy vigente. No importa lo que pasó ayer, pudo haber sido duro, pero sigo vigente, yo no sé qué va a pasar mañana. Fíjense todo lo que les comenté, qué pasó entre esa persona que estaba en un proceso de búsqueda y el docente y consultor que hoy tiene la posibilidad de guiar a gente para que logre su objetivo. Hasta podría decir, toda la frustración que se ha experimentado en el pasado es inversamente proporcional a la felicidad que te da cuando vos lográs el objetivo y estás asistiendo a otras personas a que consigan su propio objetivo. O sea que ese yin y yang, ese blanco y negro, termina convirtiéndose en un gris. No hay verdades absolutas que duren 200 años, tampoco hay cuerpo que aguante 200 años de verdades absolutas negativas. Por lo tanto, si hay un momento extremo donde las cosas no están saliendo, es muy factible que si uno logra pasar, aún salir de ese pensamiento negativo que nos nubla, que es lógico, que es entendible, pero si uno logra trascender, empiezan a darse un montón de resultados, un montón de situaciones que terminan por acercarnos al objetivo que tenemos. Entonces, es vital poder romper con todos estos paradigmas que lo único que hacen es frenarnos y empezar a pensar en ese objetivo final. Por eso les pido esto de la visualización, de empezar a sentir el logro que ustedes tienen como una realidad ya consumada, empezar a ver esa realidad en sus propias mentes, empezar a construir una emoción que tiene que ver con el objetivo que tienen. ¿Ok? Fíjense que de todo lo que dijimos se han desprendido un montón de emociones. En el último tiempo podría decir que, al menos en lo que a mí respecta, es plenitud, es alegría, es tranquilidad, es felicidad de ver cómo se van dando los resultados propios y ajenos en el día a día, pero sin embargo no hace mucho tiempo atrás era enojo, era frustración, era sensación de que todo era 100% imposible. Solo pasó un tiempo y en el tiempo se marcó esto que estamos hoy trabajando, que tiene que ver con la persistencia y con la vigencia. Lo que fue mal ayer, mañana puede ir bien, incluso mañana mismo puede ir bien. Y fíjense que no estoy hablando de autoayuda, me alejo del concepto de autoayuda, hablo de hechos concretos. 45 procesos fallidos, incluso con inserciones que luego se terminan por caer, y años más tarde una realidad totalmente opuesta, este yin y yang, el negro y el blanco, que terminan dando un gris. Entonces, mientras más uno recorra este camino, mientras más trate de acercarse al objetivo, mientras más controle las emociones, mientras más pueda sentir la emoción de vigencia, más encaminado, más perfilado, y nos terminamos convirtiendo
en esa lanza bien afilada que cuando tiene que dar en el blanco da bien en el medio, con mucha precisión, logrando el objetivo. Entonces, y ya así para ir cerrando, vigencia, persistencia, lo que ayer pudo no funcionar, mañana sí puede funcionar, construcción de una emoción, construcción de contenidos, empatía, aquello que narrábamos hace 30 días, meticulosidad, tiempo. Si uno empieza a trabajar cada uno de estos elementos como un elemento individual y a prestarle atención más allá del CV, más allá del LinkedIn, más allá de un montón de otras herramientas que están relacionadas con la inserción, inevitablemente, pasando 1, 2, 3, 5, 10 meses, no importa, el resultado se termina por dar. Vamos ahora sí a despedirnos. Seguramente para la próxima entrega en 30 días traiga a alguien que estuvo trabajando más de 30 años en la industria y vamos a hacer una entrevista. Él estuvo durante mucho tiempo seleccionando visitadores médicos y me parece que podría enriquecer todo este proyecto, ¿no?, de audios que se viene desarrollando, porque es una mirada objetiva, una mirada externa que seguramente a ustedes les va a dar más herramientas para seguir abordando este proceso que tiene que ver con la inserción. Así que los dejo nuevamente con una canción y nos volvemos a hablar en